hay dos argumentos o dos creencias que a veces ponen un poco más difícil todavía ese miedo que tenemos a los cambios, a vivir cosas que nos apetezcan vivir, a romper ese se supone que tendría que estar viviendo la vida que yo me había imaginado años pero bueno, por unas o por otras me ha llevado a otro camino. Y esos dos argumentos, aunque todos tenemos ese miedo al cambio, porque a todos nos cuesta reconstruirnos, cambiar, aceptar que ahora nos apetecen cosas que antes no nos apetecían, hay dos cosas que parece que nos lo ponen un poco más difícil, ¿no? Que son dos argumentos que nos... tendríamos que diferenciar, y por eso he traído a la persona que vais a ver hoy, entre si son argumentos o si son excusas. Porque no es lo mismo un motivo que una excusa. Al final un motivo es algo por lo que de verdad existe un impedimento real y hay que ver cómo solucionarlo, y una excusa llega cuando tú sí puedes hacer algo pero te dices que no. Y esos dos, que suele ser más esta parte, es tengo familia, tengo hijos, o es que tengo un trabajo estable en el que llevo un montón de años. Y parece que cuando se juntan estas dos, la situación se complica, cuando en realidad cada situación es distinta y para dar un cambio de vida siempre tenemos que hacer lo mismo, analizar nuestro punto de partida, tener muy claro qué queremos y buscar alternativas, pero nunca partir de ese no puedo. Entonces os he traído muchas personas distintas para ver a qué se dedican, si lo quisieron desde antes, si se han transformado, que enfrentan sus miedos, que hemos tenido tribus desde África, hemos tenido personas que se dedican a cosas diferentes, y quería traeros una persona que además yo conocí en Bali y conectamos un montón y me parece que tiene una cercanía súper bonita, de verdad, personas normales, como decíamos con Julián en el otro podcast, que ella sí ha dado todo ese cambio con ese pack de cosas que parece que lo hacen imposible, ¿no? Teniendo ya familia, teniendo dos niñas, habiéndose dedicado a cosas totalmente diferentes, y sin embargo nos conocimos en Bali porque ella y su familia estaban viviendo en Bali y habiendo cambiado totalmente todo su trabajo, su sistema de ingresos. Y bueno, personas normales como nosotros que en algún momento diseñaron una vida que tenían y un momento que dijeron, pues ahora quiero otra. Y en vez de decir no puedo, tengo miedo o no puedo porque hay cosas que me lo impiden, bueno, pues pensó, ¿y cómo lo hago? Y por eso estoy súper contenta porque además nos llevamos muy bien, nos conocimos por redes y bienvenida, Ana. Muchísimas gracias. Nada, yo tenía muchas ganas de tener esta conversación porque lo hablábamos antes fuera de cámara, las conversaciones que hemos tenido fuera, que al final es lo que conecta. Y antes de contarles lo que eres ahora, a qué te dedicas y tal, yo siempre os hago una pregunta cuando venís, que no es la que me habías dicho antes, ¿me vas a preguntar esto? No. Cuando venís al podcast, porque creo que para conocer a las personas también se nos conoce mucho por, bueno, cómo nos identificamos, nuestros gustos y demás. Entonces, antes de presentarte, la primera pregunta que os hago a todos siempre es, en este momento de tu vida, si tuvieras que ser una canción, ¿cuál serías? ¡Ay, susto! Wow. Pues la de Bon Jovi de Live Your Life. It's My Life. It's My Life, sí. ¿Por qué? Porque yo creo que es nuestra vida y solamente tenemos una y está para vivirla. Y bueno, pues yo creo que eso define un poco lo que estoy intentando hacer con la mía, ¿no? Vivirla y no guiarme por nada ni por nadie, sino por lo que me apetece hacer. Y lo estás consiguiendo porque nosotras nos conocimos sí. habiendo dado un cambio absoluto sí. en el otro lado del mundo. Sí. A ver si te lo digo todo y si no me ayudas, porque ahora eres escritora, tienes un libro publicado que se llama Vende tu casa y compra tu libertad. Eres rentista, que ahora nos explicarás qué es esto. Eres mami, eres mentora, haces mentorías en inversiones, que además me gustaba mucho traerte, o sea, quería traerte porque no se habla mucho de cómo se cambia de vida teniendo hijos y teniendo familia y sin entrar en ese pánico de Dios mío, entonces lo dejo todo, lo pierdo todo, ¿no? Y además porque tratas un tema que muchas veces muchas mujeres no tratan o estamos menos interesadas y es súper útil, que es el tema de las inversiones, y además tú uniste las dos cosas. Entonces vamos a ir entrando por cada una de las cosas. Pero así para empezar, para aquellos y vosotros que estáis escuchando el podcast, la conozcáis un poco y pongáis en contexto. Hace 10 años, ¿qué hacías? Hace 10 años, 2000... Más o menos. 14. Sí, bueno, yo ahí ya había emprendido. Yo soy un poco culo inquieto, siempre lo he sido y bueno, tenía mucho complejo de eso hasta que me di cuenta que no era un defecto, era una virtud, ahora creo que es una virtud. Pero yo cambiaba mucho de trabajo
porque me cansaba no me sentía realizada en lo que hacía, entonces iba cambiando de trabajo hasta que fui madre y ahí decidí que quería tener más libertad, que nos pasa también a muchas mujeres. Y hace 10 años pues acababa de empezar a emprender y tenía una escuela infantil, bueno, y luego montamos una franquicia con una socia y teníamos varias escuelas infantiles. Hola, bienvenidos al podcast Vidas al otro lado del miedo. Soy Elena García Donoso, experta en gestión del miedo y liderazgo y fundadora de Viajes al otro lado del miedo. Y precisamente eso es lo que vamos a aprender en este espacio en el que vendrán personas a contarnos sus historias inspiradoras en las que tuvieron que enfrentarse a esos miedos para darnos pautas sobre cómo conseguirlo. Si no quieres perderte ninguna, suscríbete al podcast en mi web, elenagarciadonoso.com o en tu plataforma habitual de podcasting y recuerda que las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo. Vale, qué bonito, esto no sabía yo. Y estudiaste, o sea, seguiste el camino en su momento, sí. ¿No? Estudié publicidad en la universidad. Muy bien. Sí. Sí, es verdad. Luego empecé a trabajar enseguida de becaria y luego entré en empresas de marketing y agencias de publicidad y ahí estuve, pues creo que como 8 años trabajando en el sector. Yo empecé en ese sector también. Sí. O sea, haces publi, tienes un trabajo normal, estable, sí. De los que decimos, oye, tienes la check de todas las cosas que se supone que tienes que tener, por lo que no me puedo quejar. Exacto. O sea, estabilidad. Ese era el problema, que yo me quejaba. Y era como todo el mundo, ¿pero por qué? ¿No? Si lo tienes todo. Y es verdad que cumplí todas las expectativas de estudiar, de trabajar. Me casé además joven, porque con 25 me casé. Wow. Con 28 tuve a mi primera hija, trabajando en compañías, pues tanto mi marido como yo internacionales. Y sí, teníamos teníamos nuestra casa que habíamos también comprado, teníamos una casita también para los fines de semana. Esta segunda residencia y todo, lo cual hoy es así complicado. Sí, por eso te digo que nosotros teníamos una vida pues a nivel material o de carrera perfecta. O sea, el pack completo. Sí. Estudios, trabajo en empresa, horario de trabajo de empresa, claro, casa, una segunda residencia, coche, matrimonio, 2 niñas. Sí. Perfecto. Todo. Happy, pero no era happy. No. ¿Y qué pasaba? Porque me ha encantado, ¿tú te quejabas? Empezó un poco lo que te digo, yo creo que también con la maternidad, ahí empezó como un poco esto que me han vendido, yo, ¿sabes? No me sentía... me sentía dividida, ¿no? Entre que no estaba siendo madre a tiempo completo ni estaba siendo una profesional a tiempo completo y esto pues me creaba muchos conflictos. Entonces creí que emprendiendo iba a encontrar esa libertad. Sí, gran mito. Me río. Me encanta. Porque justo veníamos hablando también de ti y todo el tiempo que le dedicas y es que al final un negocio propio muchas veces es más esclavo todavía que por cuenta. Sí. Entonces, pues también fue duro, y aprendí muchísimo y he estado 10 años de mi vida luchando por el negocio y creciendo. También ahí subes como en un tren que es curioso porque es como que no puedes dejar de crecer. Total. Sí. Y es como me quiero bajar, pero tampoco puedo. Entonces es como... Eso es para un libro aparte, sí, también. Sí, no, tal cual. Me encanta que hayas sacado esos 2 temas. O sea, el mito, porque además lo vemos mucho por ahí y yo soy muy contraria, me da igual que me critiquen, me da bastante igual. O sea, yo cuando veo un eslogan de fórmate con nosotros para que puedas ingresar 6 cifras y trabajar 4 horas a la semana, es que me cabreo. Porque es como... lo estaríamos haciendo todos. Y no es verdad. ¿Sabes? Cuando montas un negocio propio, los primeros años son muchas horas. Sí. Nada de jornadas completas, muchas horas que no sabes si facturas con costes. Estamos hablando de 12, 14 horas al día, fines de semana. No existe el calendario. No sé si a ti te pasaba. A mí mis amigos me decían, no, o mi equipo a veces, mañana es fiesta. Y yo, ostras, es verdad, no, para mí es un día, es tiempo productivo y a veces tenemos que poner ese equilibrio. Entonces, claro, tú pasaste de un extremo a salto a emprender, ¿no? ¿Qué es lo que buscabas? Bueno, más bien no. Más bien, ¿qué te faltaba que fuera tan fuerte como para que cambiaras esa estabilidad y lo que habíais construido para decir, no, pues me la juego y emprendo? Yo creo que es la libertad la palabra, es lo que anhelaba. Porque es verdad que luego, aunque le dedicaba muchas horas, pero sí es verdad que tienes esa libertad de gestionar tu tiempo.
Sí. Y yo creo que eso cambia mucho el juego, ¿no? Que aunque tengas que dedicarle muchas horas, lo primero le dedicas horas a algo que es tuyo y que te gusta, en teoría, y luego también tienes la libertad de gestionar tu tiempo. Y si un día la niña está mala, pues estoy con ella. Y si un día, o sea, que yo creo que ahí sí que eso, por un lado lo conseguí, pero por otro lado dije, sí, pero me sigue faltando algo, ¿no? Porque yo pasé de mileurista a mileurista a veces, el mes que tocaba. Entonces, claro, encima es como que trabajaba más, es verdad que tenía más libertad, pero es que seguía, pues, en la carrera de la rata. Y que, a ver, hay negocios y negocios, ¿eh? Porque también no quiero tampoco esa creencia de que emprender es durísimo, que lo es, depende, ¿no? Hay gente que a lo mejor sí que encuentra la tecla, pero aunque sea un negocio online de estos que va solos, yo creo que igualmente hay que dedicarle muchísimo tiempo. Sí. No es pasivo para nada. Sí, está muy guay que hagas ese matiz y vamos a hacer el otro también, que a veces pasa. Al final, que lo hablábamos hace un rato, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que uno quiere. Y yo creo que ese fue también tu éxito, que tú decías, sí, pero yo me quejaba. Genial, porque al final cuando te estás quejando hay un vacío, siempre y cuando no vivas en modo queja, porque eso entonces no sirve para nada, pero estás viendo qué quieres. Entonces, al final ni emprender es lo mejor, ni trabajar por cuenta ajena es lo mejor. O sea, lo mejor es saber qué quieres, qué te esperas y construir eso en congruencia contigo. Sí. Pero tú estabas en incongruencia total. Total, sí. O sea, yo sabía que quería otra cosa. Entonces es lo que tú dices de la queja, ¿no? Que muchas veces nos quejamos pero no cambiamos nada. Y en ese sentido yo sí que creo que tengo esa virtud de, si a mí no me gustaba, pues yo sabía que tenía que cambiar algo, que al final no fue a lo mejor el camino ideal. Bueno, fue una temporada, yo no me arrepiento de nada. Pero bueno, sí, luego volví a quejarme y volví a cambiar. Exacto. O sea, al final yo creo que es un poco la idea. Sí. ¿No? Y utilizar esa emoción a tu favor, ¿no? Dices, oye, me quejo, pero es la forma de expresar algo. En esta etapa quiero otra cosa. Quiero cambio. Que no sí. Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta de, o sea, en qué momento, o que hubo algún clic o fue un proceso? El momento que dijiste, oye, tenemos que hacer algo, ya está, miedos fuera. Sí, a ver, bueno, hubo un clic muy grande, hubo una crisis, por un lado profesional, porque el negocio este que llevaba creciendo o intentando crecer durante 10 años, en el COVID, pues se viene abajo. Por distintos factores, no solo por el COVID, pero bueno, entraron unos inversores que al final tampoco fueron lo que se esperaba y se juntó con el COVID para también la excusa perfecta como para que no funcionara, ¿no? Entonces yo me vi realmente con mi negocio en quiebra y con que yo decía, ¿y ahora qué? Porque yo no quiero volver a trabajar por cuenta ajena, que ya sabía lo que era. Esto nos pasa muchas una vez que probamos el otro camino. Claro, y tampoco me veía capaz de volver a emprender, o sea, empezar otra cosa de cero. Entonces esa fue una crisis muy grande, pero que yo ahí no sabía muy bien la salida, y luego se juntó con una crisis personal, que yo creo que siempre va unido, porque bueno, pues mi marido también trabajaba muchas horas, teníamos un poco pues crisis de pareja, porque realmente no estábamos los dos pues cabreados, enfadados todo el día, porque no estábamos bien. Mi hija adolescente también empieza a sufrir crisis de ansiedad. O sea, que se junta ahí un cóctel que yo decía, así teniéndolo todo, ¿qué está pasando, no? Un poco. Exacto. Y, hijo, me gusta que saques el tema y que seas tan generosa contándolo, porque muchas veces no sacamos lo que impacta en lo personal, ¿no? Nosotras veníamos hablando en el coche antes que a mí, por ejemplo, llevar tanta carga emocional con tantos días en viaje con las personas, mentorías individuales, lo he compartimentado todo muy bien. Pero llevo un mes que he dicho, ostras, me está empezando a afectar, para y piensa, ¿no? Y entonces muchas veces no se habla de el impacto yo siempre digo en las empresas cuando voy a dar conferencias que personas somos 24/7. Entonces no dejo de ser persona cuando entro por la puerta de la oficina y vuelvo a serlo cuando salgo de la puerta de la oficina o cuando abro el ordenador y lo cierro. Total. Entonces las líneas se difuminan y todo afecta a lo personal, ¿no? Y en tu caso, claro, habías pasado un COVID en casa, emprendiendo, se quiebra el negocio, estás casada y dos niñas que por supuesto reflejan toda la situación. Claro. Pues, en ese momento ¿qué haces? Los niños además son espejos, o sea, y lo ves en ellos clarísimo si lo sabes mirar, claro. Pero sí entonces fue como una crisis general y yo no sabía lo que hacer. Pero empecé un proceso de desarrollo personal, que yo también siempre
Digo a la gente, si es que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal y viceversa, ¿no? Puede ser. Pero yo desde luego empecé con un proceso personal, hice un curso de eneagrama, empecé con el yoga, ciertas cosas, que tampoco lo hice, yo creo, porque estuviera en crisis, pero bueno, al final es como que vas sintiendo que necesitas cosas y empiezas a ver, hay tanta información también en internet hoy en día, que es que yo digo, el que no lo hace es porque no quiere. ¿Sabes? Exacto, yo lo digo muchísimo cuando alguien me dice, no, pero claro, no es tan fácil gestionar. O sea, estamos en la época en la que más información de alto valor y gratuita estamos dando a muchos profesionales. Y todo estamos en internet. Pero el maestro no aparece hasta que el alumno está preparado. Eso también. Y entonces, pero el alumno tiene que ir a buscar. Exacto, sí. Entonces yo empecé a buscar, me imagino, entonces fue una cosa recíproca y empecé con este proceso y a conocerme a mí misma, sobre todo, y a conocer a mi pareja, que además ahí la verdad que ha sido muy bonito porque es como que nos hemos empezado a conocer otra vez después de 20 años. Yo que os conozco, es muy bonito veros, súper bonito veros. Y a partir de ahí me saltó un anuncio de un curso de inversión inmobiliaria. Ajá. Y que el típico anuncio que te dice, ¿te gustaría vivir de las rentas? Y claro, imagínate, yo en ese momento que no sabía por dónde tirar, dije, wow, claro, ¿sabes? Como no había caído. Exacto, porque es que además, y yo creo que esto nos ha pasado a las dos, la mentalidad te cambia cuando empiezas a viajar, vives fuera, te enfrentas cosas. Aquí la frase vivir de las rentas está asociada a vagos. Sin embargo, no es fácil llegar a vivir de las rentas. Y llegar a vivir de las rentas significa haber trabajado en un tipo de negocio donde has invertido, has puesto dinero, has puesto tiempo, te la has pegado, has aprendido, te has recuperado o no. Totalmente. Que años después consigues que eso genere un ingreso pasivo. No es, ¿sabes? No es totalmente. O sea, asumes muchos riesgos, hay que saber, hay que dedicarle mucho tiempo, o sea, está claro. Pero claro, a mí en ese momento es como que vi una luz, ¿no?, al final del túnel y dije, pues mira, mientras mi marido sigue manteniendo la economía familiar, porque claro, y además estábamos en esa carrera de la rata, que yo también digo muchas veces que teníamos muchos ingresos y gastábamos al mismo nivel. Y estás a un sueldo de la quiebra familiar. Total, que pasa a mucha gente. Sí. O sea, que no por más dinero que ganes vas a estar más tranquilo financieramente. Eso también es un gran error. Entonces, claro, ahí yo ya no tenía mi sueldo y entonces había que ponerse a hacer algo, ¿no? Y teníamos un dinero ahorrado que yo dije, unos 80.000 euros, y dije, bueno, pues voy a ver si puedo empezar a crear un poquito de patrimonio con ese dinero y tener unos ingresos de alquileres que sustituyan mi sueldo, ¿no? Entonces realmente ese fue un poco el primer clic de, mira, por ahí tengo una salida. Que no es fácil, porque yo por eso te quería traer, porque yo cuando te conocí, claro, tú rompes muchas creencias que aquí están muy instauradas, como es el tema de la relación con el dinero, la relación con los ingresos, los gastos y cómo buscas alternativas, ¿no? O sea, aquí tenemos una sensación de que la única forma de recibir dinero, no crear dinero, recibir dinero es tener un sueldo fijo por cuenta ajena. Es verdad que ahora ya se habla más mundo emprendimiento y tal, pero tú tuviste ese clic y te sumaste a una creencia mucho más, menos frecuente, que es, vale, ¿cómo genero dinero? Que no tiene nada que ver, eso te digo, o sea, al final conseguir un sueldo, pero generar dinero, claro, que otros te paguen o recibir dinero por algo que tú has creado, has aportado valor, es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo, claro, ¿no tuviste miedo en ese momento? Sí, a ver, para mí fue un súper descubrimiento porque yo era de las que como tú dices, de, bueno, pues un sueldo y además con esfuerzo y tal. ¿Y cuántas más horas? Y cuántas más horas mejor. Y, o sea, yo venía de ahí y para mí fue como un eureka muy grande de decir, wow, hay otra forma de crear dinero, como tú dices. Y la verdad que no sentí miedo, sentí liberación. O sea, sentí decir, ¿cómo esto no lo enseñan en la universidad, ¿sabes? Sí, en el bachiller directamente en el cole. Claro, que bueno, al final en la vida tiene que haber de todo porque lógicamente a lo mejor no podríamos ser todos inversores inmobiliarios tampoco. Sí, pero es verdad que se echan falta las alternativas. Pero por lo menos eso, el conocimiento, luego cada uno elige lo que tú has dicho, no todo el mundo está preparado tampoco para eso. Ni lo quiere ni está ni le perfecto. gusta, exacto. Pero para mí sí que fue como una salida. Y de ahí, claro, tú empiezas a conocer ese mundo. ¿Cómo pasas de empiezo a hacer un curso de inversión inmobiliaria mientras a la vez también te formas tú a nivel crecimiento personal, que es fundamental?
¿Y cómo pasas a llegar a incluso escribir un libro sobre, o sea, qué hacéis en ese momento para romper esa carrera de la rata, que yo sé que la has roto porque conozco tu historia? Sí, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues porque dentro de ese curso hay un momento en el que se habla de por qué los inversores inmobiliarios viven de alquiler, generalmente, ¿no? Y entonces yo de repente me doy cuenta, a ver, a mí siempre me han gustado los números, eso es verdad, que yo para eso tengo un don y me he dado cuenta que, súper importante, que en mi vida lo contrario. Es mi talento, claro, y porque yo de hecho cuando tenía las escuelas infantiles, cuando emprendí todo, yo siempre estaba en la parte administrativa, porque era lo que a mí me gustaba y yo siempre estaba ahí como un poco en el Excel. Entonces, claro, a mí me encanta hacer números y cuando empezaron a hablar de este tema, yo dije, jolín, digo, es que nosotros vivimos en una casa que en su momento valía 600.000 euros, que nos quedaban 20.000 euros de hipoteca y que digo, es que si yo ahora mismo cojo ese dinero y lo invierto, pues me eché cuentas, digo, mínimo 5 o 6.000 euros al mes de ingresos pasivos voy a tener. Claro, es que ese cambio de mentalidad es fundamental. Yo empecé a descubrir estas cosas también porque tú me hablabas de esto y dices, porque acá tenemos aquí una tradición muy de que yo tenga mi casa y repetimos que genial, además lo hablamos que yo también antes, la tenía. Claro, y lo hablamos antes de una clienta mía y también, que está súper bien si es lo que quieres, pero que no sea nunca porque creas que es la única opción, que has podido valorar todas las opciones y digas, pues yo sí, porque me gusta esta estabilidad, genial. Pero claro, a lo mejor hay personas que les gustaría también conocer esta alternativa para poder decidir. Claro. Y se cambia. Y depende mucho de la situación de cada uno. A mí obviamente me vino muy bien haber invertido en esa casa. Claro. Nosotros la compramos pues cuando nos casamos y estuvimos pagando la hipoteca como todo el mundo y tal. Entonces fue una forma de ahorro. Exacto, o sea, tú también pasaste por... Claro, de hecho todo esto es gracias a que compraste esa casa. Gracias a que tuve una casa y que la teníamos casi pagada al final del proceso, porque hay muchas veces que es verdad que me viene gente y dice, no, es que yo, ¿qué hago? ¿Compro o alquilo? Y tienen 20 años. Digo, pues, jolín, no lo sé, ¿sabes? A día de hoy a lo mejor no te vale mi método. Lo que te ha funcionado a ti. Claro, entonces es que cada uno tiene... Pero yo escribí el libro porque yo sabía que había mucha gente como yo. Claro. Porque digo, tiene que haber mucha gente de mi edad, 40, 50, que tengan una casa pagada o casi pagada y que puedan hacer lo mismo que yo. Y me parecía algo como tan evidente, ¿sabes? De decir, ¿cómo no lo sabe? Claro, no, que resultó tan evidente para mí en ese momento que dije, esto lo tengo que compartir porque tienen que darse cuenta de que pueden hacer lo mismo que yo. Claro. ¿Y entonces qué hiciste? Entonces vendí la casa. A ver, primero se lo conté a mi marido. Un detalle importante, sí, suele ser útil. ¿Tu marido qué dijo? Mi marido estaba tan quemado en el trabajo que tiró para adelante. Dijo, venga, igual estás loca, pero ponla y ya veremos. Pero confió y empecé a invertir con los 80.000 euros que tenía ahorrados antes de vender la casa para tener ese know-how, ¿no? Antes de arriesgarnos tanto. Y cuando dices empecé a invertir, porque esto le pasa a mucha gente como a mí, yo me declaro ignorante de este tema, lo hablamos antes, de hecho estoy empezando, lo hablamos, ¿no? A ver cómo me entero más. Vale, ¿esto qué es? Yo empiezo a invertir, pero ¿en qué? A ver, yo hice un plan, o sea, yo creo que es muy importante formarse y hacer un plan, ¿vale? O sea, que obviamente con cierta perspectiva. Y en el tiempo que estuvo la casa en venta, pues ya más o menos estuve viendo opciones. Y yo invertí pues el 60% del dinero prácticamente en otros inmuebles para alquilar. ¿Vale? Que a ver, mucha gente me dice, pero ¿y por qué no alquilabas tu casa y ya? Pues porque si yo alquilo mi casa, esto va de rentabilidades. Una casa de 600.000 euros, como mucho la puedo alquilar por 2.000, a lo sumo 3.000. Vamos, soñando mucho. Y en cambio, con ese dinero, yo puedo hacer, como te decía, comprando pisitos pequeños, porque la proporción es mejor, puedo ganar mucho más dinero. O sea, tú con esa parte compraste pisos muy chiquititos. Sí, apartamentitos. Pequeños. Que el porcentaje de rentabilidad es más alto. Claro. Exacto, que para que no entienda es la diferencia entre el coste y el beneficio. O sea, sí, exacto, el coste y la facturación. Ese porcentaje de beneficio es más alto en función del coste que tú has tenido. Exacto, no es proporcional. O sea, un piso de 100.000 euros, no te van o sea, un piso de 200.000 euros no te van a dar el doble de alquiler que un piso de 100.000. ¿Vale? O sea, no es proporcional. Tienes más coste, pero ingresas menos. Entonces esa era la única forma, era vender la casa. Y nos fuimos de alquiler a un piso
al lado de donde yo vivía. Claro, en este momento para mucha gente fliparía, porque se supone que el camino es comprarme una casa, o sea, alquiler para comprarme una casa, y tú dices todo lo contrario. Tú te habías comprado la casa, cogiste la casa, la vendiste y os fuisteis toda la familia, porque repito que siempre parece que es más difícil, cuando en realidad cada uno tiene sus circunstancias. Hacerlo en familia, toda la familia os fuisteis a vivir de alquiler. Sí, además hay una anécdota muy graciosa con esto, porque nos fuimos de alquiler al lado de donde habíamos vendido la casa, y cuando nos pidieron todos los papeles pues para el alquiler, ¿no? Y claro, el dueño de la casa de alquiler sabía que habíamos vendido una casa y que nos íbamos de alquiler ahí, y como no entendía nada, no nos la quería alquilar. Estos son o sea, fue chungos. como que tardó un montón en responder, y yo qué pasa y tal, y menos mal que mi marido ya le llamó y dijo, no, es que no me fío, es que no sé si a lo mejor tienes un pufo con la empresa o algo de esto, porque claro, como vio todos los papeles, y dijo, no, y ya le contó toda la película, es que estamos invirtiendo, que yo creo que se debería quedar más flipado todavía, pero bueno, al final nos la alquiló. Menos mal. Nos alquiló el piso. O sea, estabais ya viviendo de alquiler. Claro, es que es contracorriente a la mentalidad histórica que nos han enseñado. Sí. O sea, o vives con mamá y papá hasta que compras, o alquilas compartiendo hasta que compras. Hoy en día no tenemos muy claro cómo. Mucho miedo, la familia alrededor, que te decían. Mucho miedo. Mucho miedo en general. Pues que estábamos locos, que íbamos a perder todo, que... O sea, de hecho me decías antes una frase, me decían que vamos a acabar debajo de un puente. Sí. Claro, a veces decimos que no porque estamos en una época muy de hacernos los fuertes. A mí me da igual lo que diga la gente. No nos da igual, sobre todo si en entorno cercano. ¿Cómo gestionáis tu marido y tú esos ataques que, aunque vengan desde la intención de proteger, que a veces la persona no tiene un problema, todo lo contrario, ¿sabes? Nos está intentando proteger, y ahí está la empatía de entender sin que tú cedas ante esas presiones, ¿no? Pero claro, ¿cómo gestionáis frases tan contundentes como vas a perderlo todo, vais a acabar debajo de un puente, tenéis 2 niñas, si estuvierais solteros, entiendo que la peli va por ahí? Sí. ¿Cómo gestionáis eso? Pues la verdad que estábamos tan enchufados con el plan que nos daba igual. O sea, sí es verdad que yo sentía... A ver, y conseguí tener esa empatía, ¿no? De pobrecitos, es que tienen miedo, es que también hay que ver de dónde vienen ellos, ¿no? Y de mucha gente, que la casa al final es un elemento pues emocional muy potente. Sí, es hogar. Es tu hogar, claro. Es tu sitio de seguridad. Claro. Entonces yo sí que tenía como muy... Y también te digo, nuestra casa fue donde habían nacido nuestras hijas, la compramos con muchas ilusiones, la casa de nuestra vida. Los recuerdos. Los recuerdos, o sea, que para mí emocionalmente también había mucho apego a esa casa. Pero yo me convencí, y realmente me lo creí, porque es que lo sigo creyendo, que el hogar lo formamos nosotros, allá donde vayamos, y esto es algo que he comprobado. Sí, y ahora sacaremos ese tema. Sí. ¿Cómo acabáis viviendo en Bali? Sí, y entonces, nada, pues yo tenía claro que la casa era la llave, y bueno, pues que había que soltar ese apego. De hecho, en el libro hablo mucho del apego a la casa, porque yo creo que es un poco la barrera más importante. Es que has mencionado ahí una cosa también muy importante, que es yo creía en mi plan. Y claro, muchas veces, yo siempre se lo digo, ¿no? Las personas en viajes trabajamos 1 mes y medio antes de los viajes precisamente para hacer un trabajo individual de mentalidad y tal, y luego los talleres y también mentorías individuales. O sea, hay 2 patas fundamentales para hacer algo. Una es la mentalidad y otro es el plan. Entonces, solo con mentalidad no vamos a ningún lado, solo con el plan no vamos a ningún lado. Porque solo con mentalidad, vale, vas a estar motivada, pero como no vas a hacer nada y no vas a conseguir resultados, el fin último es la frustración. Que hoy en día nadie enseña a gestionar la frustración. Enseñamos a decorar la realidad para que no nos frustre. Es que es tal cual. Vamos a pintarlo hoy todo bonito. No, o sea, las cosas como son. Y luego, sin la acción, o sea, si solo es acción, estás haciendo las cosas en modo inercia sin saber el para qué y sin saber esa motivación. Entonces, a lo mejor consigues cosas de las que te vas a arrepentir o no vas a estar feliz. Entonces, es el pack completo. Pues tú cuando has dicho, yo confiaba mucho en mi plan y lo creía, hay esa confianza de esa mentalidad de orientar, buscar alternativas, no conformarme con un no puedo, con esto está mal, con no dejarme llevar por el miedo de otras personas, que es una mentalidad muy fuerte. Y luego está la parte de hiciste un plan. Es que las cosas hay que hacer un plan. Hay que analizar el punto de partida, ver qué situación tiene cada persona, qué queréis, cuáles son los pasos, cuáles son los tiempos. Nada sucede de la noche a la mañana, qué tiempo estás dispuesto a sacrificar por una cosa y por otra. Y claro, esa fase o alguien te acompaña o te formas, como tú dices, pero es fundamental. Totalmente. Entonces esa confianza es muy importante y claro, la gente tiene que ver que cuando quieres hacer un cambio
tienes que hacer el trabajo de todo eso. Totalmente. Sí. Yo lo tenía muy claro y al final, pues eso, seguir el plan. Y hoy en día podemos hacer la lista que te decía antes fuera de cámara, que eras muy generosa con los datos que das, con cifras, y me ha encantado. Lo has llamado, ¿cómo? Nudismo financiero. Nudismo financiero, me encanta. Sí. Me encanta. Me parece importante. Claro, pues decíamos, es que si no igual me estás vendiendo humo, pero tú no, tú dices, mira, yo tenía este dinero, esta era mi situación, esta tal, esto no sé qué, y es la única forma de ver realmente cómo se hacen las cosas y la realidad. Entonces, ¿qué tenéis a día de hoy? ¿A nivel de inversiones? Claro, partimos de, tenía una casa que costaba tanto, sí. Y esto fue hace... 3 años. 3 años. Bueno, 4 años, sí. Vale, hace 4 años tenía una casa que costaba esos, cuando la compraste, esos 600.000 euros. Sí. Y 4 años después, gracias a hacer todo esto, que no entraremos más, ¿qué tenéis? Pues a ver, lo tengo ahí muy diversificado, Más o menos, ¿eh? Pero tenemos 7 pisos alquilados. Ostras. Seguimos teniendo la casa que teníamos de fines de semana, que es un poco nuestro campamento base cuando venimos a España, porque bueno, si ahora hablamos de lo del cambio de ubicación. Y luego tenemos, bueno, hemos construido en Bali también, tenemos fondos indexados, tenemos dinero también en crowdfunding inmobiliario, plataformas de inversión también inmobiliaria, pero de proyectos más grandes. O sea, bueno, yo luego la verdad que lo gordo, digamos, que lo invertí en inmuebles, pero luego también diversifiqué bastante para estar tranquila. Ok. Así, pero es mucho más fácil de lo que... Claro, sí, hombre, sí. Yo con alguien como tú, que tus mentorías ayudarán un montón. Sí, yo, o sea, hola, ¿qué tal? Yo ya bastante, que he ido haciendo mis cositas fuera. Pero claro, o sea, pasas de... O sea, así, resumen. Pasas de tener trabajo en multinacionales, tu marido y tú, horario de todo el mundo, casarte con 25, 26 años, tener tu primera niña a los 28, después la segunda, o sea, matrimonio, 2 niños, trabajo estable, multinacionales, una casa, a decir, mira, yo quiero libertad y en 4 años vender la casa para vivir alquilada y ahora tener 7 pisos, construcciones de villa en Bali, fondos indexados, inversiones en crowdfunding y me he dejado seguro varias cosas. Sí. Muy bien, para que luego la gente diga que el pack mentalidad con plan de acción y formación no funciona. Sí, desde luego no funciona si primero aparece un no puedo, tengo miedo, y yo no puedo porque tengo niños, y yo no puedo porque tengo un trabajo, en vez de, vale, ¿cómo lo consigo? Además, respecto a eso, es que yo creo que también hay que relativizar un poco el tema miedos, porque, a ver, yo he vendido mi casa y me he ido a Bali, pero con el riñón muy bien cubierto, o sea que tampoco soy tan valiente ni he hecho una locura tan grande. Si pones en contexto, ¿no? Que hay gente, jolín, hay gente que atraviesa continentes con una mano delante y otra detrás para buscar trabajo en otro país y sin saber el idioma, o sea que es decir que yo me considero una súper privilegiada y creo que si ponemos en perspectiva, ¿sabes? Hay miedos y miedos, es a lo que voy. Pero yo creo que en esta sociedad de bienestar que nos hemos creado, nos hemos hecho una burbuja de confort. Tal cual. Que al final cada vez va siendo más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, y yo creo que ya llega un momento que nos dan miedo cosas que no tienen que dar miedo. Que no tienen que dar miedo. Exacto. Muy pequeñitas. Que son simplemente tareas a gestionar. Yo lo hablo mucho en las mentorías con las clientas, ¿no? ¿Esto es un miedo o es una tarea a gestionar? Porque si es una tarea a gestionar tienes que ejecutar. Ya está, fin. Y sí, estamos muy cómodos. Y me gusta mucho esa parte de desmitificarlo, porque efectivamente yo he visto muchas historias por ahí, o sea, creo que a veces vendemos mal determinadas vivencias, porque no se cuenta la otra parte, ¿no? Y al final hay que ser muy transparente. No es lo mismo, pero eso no te hace menos valiente. O sea, no es lo mismo irte a Bali, como tú dices, el riñón cubierto, pero tú fuiste valiente antes. O sea, tu valentía vino de, ostras, has cambiado todo el paradigma que se supone que... He ido aprendiendo a ser valiente. Claro, es que se aprende. Es que se aprende a ser valiente. Exacto. A base de cambiar y de tomar acción, como tú dices. Claro, es que la valentía se entrena. Y cuando me preguntan, ¿y cómo se entrena la valentía? Con tus capacidades, o sea, siendo consciente de tus capacidades y poniendo la prueba en determinados retos. Cuando tú tienes miedo a una cosa y tienes un motivo para superarlo, que a lo mejor algunos no te hacen falta y ya está, te pones a prueba, has visto que es más fuerte de lo que crees, el cerebro integra esa información y en el siguiente reto esa intensidad está más baja. Entonces vas acumulando en tu cerebro, en tu amígdala, información que dice, oye, esto no era una alarma. No va a pasar nada, no pasa nada. ¿No? O sea, sí, entras como en ese... El siguiente cambio ya cada vez te va a costar menos. Exacto. Y por eso es tan importante enfrentarse a situaciones que nos puedan asustar
pues los viajes que yo hago muchas veces me dicen, es que me da un poco de miedo viajar con gente que no conozco, cuando encima hacemos procesos de selección por afinidad y tal. Ya, pero es que te tienes que enfrentar a ello. Me da miedo viajar sola, ya, pues que te tienes que enfrentar a ello si quieres esa parte. Me da miedo empezar a formarme en inversión, ya, pues que te tienes que enfrentar a ello. Hablar en público, conocer a alguien, dejar una relación que no... O sea, ya, pero es que tienes que enfrentarte a ello. Y siempre, y lo hablamos en el otro episodio también con Julián, yo creo que hay un mito bastante importante que es creer que el momento en el que un miedo se supera es cuando puedes hacer las cosas y es un momento donde tú no vas a sentir ese miedo. Esto no es cierto. O sea, vale que la mentalidad nos ayude a bajar la intensidad, que se puede hacer, es lo que yo enseño también en el libro, en viajes y tal, pero hay un punto de salto donde vas a tener que aguantar y sostener la emoción y seguir adelante. Entonces, claro, yo entiendo que tú eso lo habrás vivido, no cuando te fuiste a Bali, que no entendemos para qué te fuiste y tal, pero ya venías de entrenarlo. Sí, yo lo he entrenado mucho y por eso yo creo que al final pues cada salto da menos miedo, pero igualmente sigues acompañada por el miedo. O sea, es que eso no se va a acabar nunca. Pero yo siempre pienso, a ver, ¿qué miedo hay más grande que llegar al final de tu vida y arrepentirte o mirar atrás y decir... Y ahí sé que no hay opción. Y eso no hay... Exacto. Entonces, todo lo demás es subsanable. Y es que además ahí sí que no hay... Eso sí es un motivo, eso no es una excusa. Y muchas veces seguimos en la inercia, ¿no? Y la gente no se da cuenta que lo que se dicen que no pueden hacer, sí pueden hacerlo, o sea, que hay que buscar el modo, pero cuando llegue ese día no vas a poder hacerlo. Claro. Y nunca sabes cuándo va a llegar ese día. Esto es así, ya lo hemos comprobado. Y entonces, antes también decías, que esto me parece muy importante, porque a mí me gusta contar la realidad, lo que es, ¿no? Lo bonito y lo no menos bonito. Oye, yo me voy a Bali, que ahora ya sí que entramos en ese tema, pero con el riñón cubierto. Claro, es que a veces yo veo en redes, ¿no? Personas y tal, que dicen, no, yo me he ido a Bali solo con mi mochila. Bueno, depende. O sea, para empezar, si eres un influencer que lleva bastante tiempo con una comunidad de 200.000 seguidores, 300.000, me da igual, que ha monetizado esa comunidad, no te vas con una mochila. O sea, ya tienes ingresos pasivos con esa comunidad. Entonces, ¿esto es más o menos difícil? Pues no lo sé, porque no sé el resto de las circunstancias de su vida, pero sé que el punto de partida es una situación que genera ingresos. Entonces, yo creo que tenemos que contar las historias. Es muy importante ser honesto, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y yo soy una persona que ahora estoy empezando a aprender a soltar el control. Porque yo creo que también es muy bonito eso y dejarte sorprender por la vida. Pero yo soy una persona muy planificadora y yo me fui con el colegio cogido, con la casa cogida, como digo, con mis ingresos pasivos en la cuenta. Y yo creo que lógicamente detrás de esa valentía, como digo, pues hay también una mente pensante que intenta pues hacer las cosas bien, ¿no? Exacto. Que luego te puede sorprender la vida, como digo, con 1000 cosas, y lo bonito también es estar abierto y ser flexible a eso que es lo que yo ahora estoy aprendiendo más y he aprendido gracias a irme a Bali y ahora yo creo que estoy más ahí, ¿no? De bueno, no sé lo que voy a hacer el año que viene, pero más o menos tengo atadas 4 cosas y si no, pues cambio el plan. Claro. Y no pasa nada, ¿no? Me dejo llevar. Me encanta la frase, detrás de la valentía hay una mente pensante. Es que muchas veces pensamos que ser valiente es tirarse a una piscina sin agua. Y no, a veces, muchas veces es más valiente saber que me quiero tirar a la piscina y crear el plan para tirarme a la piscina para conseguir que eso pase, ¿no? Entonces, me encanta. Creo que define súper bien esa mezcla entre la capacidad de la mentalidad y el plan de acción. Y claro, estamos hablando de Bali. Entonces, tú consigues todo eso y en algún momento, que por eso nos conocemos nosotras, decís que chao España y que os vais toda la familia a vivir a Bali. Porque está asociado Bali a personas que se van a no trabajar, han hecho dinero en cripto, influencers y tal, pero a veces los que nos vamos y seguimos teniendo nuestra empresa, nuestras responsabilidades y tal, como me pasó a mí, ¿no? Me decían, qué morro, si yo trabajo más en Bali con horario cambiado encima, trabajando hasta las 3 de la mañana, que casi en España. Sí. Entonces, de repente tú coges y dices, mi siguiente, marido, niñas, que nos vamos a Bali. ¿Qué? O sea... ¿En qué momento? Sí. No, más bien ¿qué echabas en falta para que creyeras que podías encontrar en Bali? Pues mira, yo esto le he dado muchas vueltas porque yo en su momento tampoco lo analicé. Simplemente es que como íbamos a vivir de alquiler, yo dije, oye, pues ya que vamos a vivir de alquiler, vamos a abrir el mapa, ¿no? Y a lo mejor... Llevaremos el mapa. A lo mejor... Pero había también detrás, fíjate, había yo creo otro miedo, que era el de quedarnos en el mismo lugar sin trabajar.
Es que esto por lo a que veces, conlleva, claro, por lo claro. que conlleva todo Y eso. esto tampoco, esto Sí. parece muy sexy, pero No. Y en Madrid, un lunes por la mañana, no puedes llamar a nadie para irte a tomar un exacto. café. Hay una soledad Sí. importante. Sí, entonces yo creo que eso también fue, por un lado eso, a ver, por otro lado queríamos vivir una experiencia fuera, la idea era un año, o sea, dijimos, venga, pues que nos cuadrase el clima, que nos cuadrase el cole, que el cole de Bali fue uno de los motivos principales para elegir también Bali, comunidad de gente, bueno, que buscábamos un poco todo eso, pero había la idea de que no podemos quedarnos en Madrid sin trabajar. Claro. Y si cambiamos, Bali. Cambiamos. Y os vais al otro lado del mundo. Y elegimos Bali, sí. De hecho, cuando yo te conocí cuando te volvías. Nos volvíamos las dos prácticamente. Sí. Y habéis estado 2 años. Hemos estado 2 años al final. Vale, momento temazo. Esto también es como tal. La educación de las niñas. Que a veces aquí se piensa que no, tal, allí, Dios mío. Y yo, de hecho, me quedé con ganas de ir a visitar el cole, pero iré porque me contaste cosas muy guays. ¿Cómo, o sea, también supongo que familia, estáis locos, las niñas, el cole, pero ¿qué os habéis encontrado? Sí, a ver, el cole, el Green School, que es donde fueron mis hijas, es un colegio maravilloso, en la selva, educación muy alternativa, que es lo que a mí me gustaba, porque yo también la escuela infantil que tenía era Montessori y yo estaba ya muy metida en educaciones alternativas y quería un poco sacarles también a ellas de ese sistema, ¿no? Y que vieran que hay otras formas de enseñar. Claro. Entonces, para mí genial, pero bueno, en Bali también hay colegios muy internacionales, muy tradicionales. Sí. Porque ¿qué es la educación alternativa? Pues una educación más guiada por el interés del niño. Así un poco resumido a grandes rasgos, es un poco no tanto el meterles en la cabeza lo que consideramos que necesitan, sino un poco más que ellos mismos guíen su aprendizaje en base a los intereses que puedan tener. Y claro, porque hay gente que escucha esto y dice, vamos, que el niño se pasa el día jugando. ¿Qué hacían? ¿Qué crees que han aprendido? Bueno, no. ¿Qué te dicen tus hijas que han aprendido? Pues mira, en el caso de la pequeña probablemente se pasaba el día jugando. Claro, porque se fue con 4 años. Solo faltaba. Ya, pero es que aquí... Ya. Con 4 años ya están haciendo fichas y aprendiendo a leer y escribir y matemáticas. O sea que para mí el juego también es una parte muy importante del aprendizaje. Fundamental, sí. Entonces, bueno, la pequeña no hubo mucho cambio, pero la mayor se fue con 13. Y en la mayor sí hubo un cambio brutal. O sea, pasó de... Pues mira, no tenía exámenes, no tenía notas. Ella misma un día me vino y me dijo, mamá, es que no sé si estoy aprendiendo porque nadie me lo dice. O sea, nadie... Y yo, claro, es el cambio de perspectiva de, hija, claro que estás aprendiendo. O sea, tú eres la que tienes que darte cuenta de si estás... No necesitas que nadie te diga si estás aprendiendo. No necesitas que nadie te valide. Exacto, no necesitas que nadie te valide. Cuando se hace bien, claro, porque además tus hijos lo hacen bien. De hecho, tu hija ahora está en Canadá, sí, estudiando en un colegio tradicional, público, canadiense, y no ha tenido ningún problema. Y no tiene ningún problema, y se ha adaptado perfectamente. Ha aprendido que hay otras formas, como digo, de aprender. Y se ha llevado los mismos conocimientos. Y ella ahora sabe que si tiene que memorizar, memoriza, que es lo que se hace muchas veces. Y si hay que hacer un trabajo más por proyectos, se hace un trabajo más por proyectos. Pero yo creo que a ella le ha servido muchísimo para esa validación interna, que se les quita. Total. Y que luego, anda que no tengo yo clientas para gestionar los miedos a la opinión de los demás por necesitar la validación externa. Totalmente. De qué debo hacer. ¿No? Me pasaba antes de ayer que una de las personas que yo veía muy para viajes, para una de las ediciones, me encajaba súper bien el momento, le iba a venir genial, muchísima actitud, muy guay. Al final nos dijo que no, porque necesitaba comprobar con determinadas personas, a veces su madre, pareja y tal, que eso, que podía hacerlo. Y claro, esto pasa mucho. Es que el sistema educativo es la cuna de todo eso. Sí. Y fíjate, ya te digo, he puesto el ejemplo de tu hija mayor porque al final es plena adolescencia, ¿vale? Y está en un colegio tradicional en Canadá, no ha tenido problemas de conocimientos ni de adaptarse, nada de eso. Nada. Está feliz. Se quiere quedar, me decías antes que se quiere quedar en Canadá. Pero es porque se ha echado novio, más que por eso. Ah, amiga, esto ya es otra cosa. Sí. Y, oye, ¿y a vosotros? Y hasta lo que quieras contar, por supuesto, sabes que yo respeto esto muchísimo. ¿Qué os ha aportado estar 2 años en Bali como hombre-mujer y como matrimonio? Porque habéis pasado en épocas complicadas también por todo esto. Es que ha sido tan brutal el cambio.
A ver, es que hemos cambiado la visión que tenemos de nosotros mismos. Eso es lo primero. Y luego, como pareja, pues es un redescubrimiento. Es que esto es muy difícil de explicar porque, claro, la gente dice, ¿qué te estás tomando? Pero realmente, a ver, no es por Bali en sí. A ver, Bali tiene una energía brutal y bueno, el que crea a nivel de espiritualidad también es un sitio súper especial por todos los balineses, todo lo que hay alrededor y tal. Pero bueno, también es un parque de atracciones, como yo digo, de adultos. Yo también, tal cual. Es que es literal un parque de atracciones de adultos. Del desarrollo personal. O sea, es todo lo que quieras ahí experimentar, vivir, sanar. Entonces, nosotros, claro, nos hemos dejado, encima teníamos tiempo y dinero para probar cosas y nos hemos un poco dejado llevar. El primer año fue más de adaptación, la verdad que el primer año, bueno, pues sobre todo fue muy del contacto con la naturaleza, que eso también sana mucho, bueno, de estar, pues eso, sin el tener que producir, es que claro, ahí te quitas ya como mucha carga. Y el segundo año sí que ya empezamos como a hacer muchos pues cursos, talleres, retiros, y ahí ya empezamos a volvernos muy locos. Pero nos ha servido mucho, o sea, de volver, te decía antes también en el coche cuando veníamos para acá, que yo creo que Bali nos ha servido mucho para ahora poder estar en cualquier lugar de otra manera y valorar mucho, vamos, ahora hemos vuelto a España, que no hemos comentado, estamos viviendo en Javea. Sí, porque volver a Madrid se nos hacía igualmente complicado, muy duro, y estamos valorando todo otra vez, como, no sé, disfrutando cada día. Madre mía, y lleváis 20 años juntos. Juntos, sí. O sea, os estáis redescubriendo con 20 años. Sí. Me parece que no se puede, otro de los mitos, no, pero hay un momento donde ya todo se muere y hay sinergia y tal. Bueno, depende de lo que hagas con la relación. Hemos estado a punto de separarnos 2 veces, ¿eh? Fíjate. Sí, sí. Y ahora está ahí. Bueno, yo os he visto. Y el otro día escuchaba en una entrevista, no me acuerdo quién lo hacía, que preguntaba, vamos a ser honestos. O sea, ¿cuántas parejas tienes a tu alrededor que de verdad dijeras eso es lo que yo quiero y ese tipo de relación es lo que quiero? No hay tantas. Entonces yo cuando os vi a vosotros, y tengo como 2, 3 referentes, no mucho más, dije, ostras, o sea, es que lo proyectáis, ¿no? Proyectáis comprensión, ilusión, interés por las mismas cosas, cuando además es muy difícil porque tú mismo has dicho que os habéis conocido y entonces se crean identidades nuevas con el paso de los años que podían haber hecho que fuerais por caminos distintos y que si vosotros no hubierais ido siempre buscando, ¿no?, ese punto en común de construcción, podía haber pasado. Y sin embargo, es que proyectáis una conexión que es súper bonita. Y hemos conocido muchas parejas que han ido a Bali a salvar el matrimonio y no ha funcionado porque cada uno toma su dirección. Claro. Pero sí, en nuestro caso yo creo que las ganas por, bueno, pues ese autodescubrimiento y a la vez, es que va junto, claro. Sí. Y has hecho una cosa que me parece muy importante, que siempre lo digo, o sea, no es Bali. A ver si desmitificamos esto. No es Bali. Es verdad que en Bali se ha formado de una forma natural, bueno, pues una comunidad de expatriados con distintos tipos de vida, ¿vale? El que se va solo, el que se va en pareja, el que se va en familia, los que vamos a trabajar y hacemos muchos contactos, otra mentalidad. Y quizá haya mucha concentración en un mismo sitio pequeño con una calidad de vida bastante buena que hace que, bueno, tenga, bueno, pues se haya ido generando. Son buscadores, digo yo. Hay mucho buscador allí de cambio y de vivir de otra manera y de descubrirse y de tal. Entonces yo creo que eso hace que te ayuda a ti a, bueno, pues, pues yo también. Pero luego hay muchos perfiles, entonces esto también hay que identificarlo. Están los perfiles que, pues, no sé, estoy aquí y tal, y luego muchas veces cuando a mí me preguntan, no, estamos los que vamos a trabajar, yo tengo mi horario de trabajo, trabajo más cuando estoy allí, y somos empresarios y vamos a eso, ¿no?, conocer gente que tiene muchos negocios muy grandes en Bali, gente muy potente, gente que, bueno, yo me he encontrado de todo, y es muy interesante. Yo siempre digo que a mí me estimulaba mucho las historias y los conocimientos de personas que han creado ahí. Entonces, es verdad que ahí quizá haya una mayor concentración que a lo mejor en otras partes del mundo, pero que no es Bali. Lo que es atreverte a vivir cosas distintas, que puede haber, o sea, hay zonas del mundo que también te lo permiten, que te puede gustar otro tipo de zonas. De hecho, hay zonas que ya se están... se están formando así como tal, y yo tengo alguna fichada. Sí, yo también. Sí, luego mencionarás esa misma. Y yo creo que va a ser la misma. Y que al final es el cómo, ¿no? Es que tú no te frenes por miedo, es que estás buscando y atreverte a vivir esas cosas con esa mentalidad de, vale, bueno, ¿qué me aporta? Sigo creciendo, sigo viviendo. Bali es uno de los medios
que hay, más yo se lo decía esta mañana a mis chicas, viajar es uno de los medios. Pero... Lo que pasa es que yo creo que es verdad que es, como digo, salir de esa zona de confort y el entorno ayuda. O sea, nosotros no nos hubiéramos transformado como nos hemos transformado quedándonos en Madrid, como yo te decía. Y no por Madrid, que yo amo Madrid, que parece yo que estoy... Lo adoro, de hecho amo mi ciudad. Pero si quieres una transformación y un cambio, pues necesitas cambiar el entorno también, ¿no? Yo creo que va todo un poco unido. Sí. Y luego puedes volver y disfrutar de esa transformación y verlo incluso desde otra perspectiva, ¿no? Tal cual. Pero yo creo que sí que va. No, es tal cual, o sea, al final yo creo que lo que hace falta es tener muchos estímulos. O sea, yo amo Madrid, me encanta Madrid, no he podido desvincularme todavía de Madrid, me encanta, de hecho yo voy y vengo, no me quedo en Bali porque hay una parte de mí, lo hablamos antes en el coche también, que no se ve, o sea, al 100% allí, ¿no? Me gusta esto. Pero es verdad que exponerte a estímulos distintos para lo que decíamos, que sepas toda la información, todas las alternativas que hay, que tú decidas. Y entonces, como vamos terminando, y tengo un par de preguntas sí, últimas antes de hacer las de cierre, que es, si alguien que esté escuchando el podcast sienta lo que tú sentías en ese momento de, oye, me falta algo, quiero libertad, estoy trabajando en empresa, y sepa que quiere dar un cambio, pero le dé miedo, pero haya dicho, Juan, me encantaría hacer esto, ¿qué les aconsejarías para arrancar? Pues, a ver, yo creo que lo mismo que hice yo, que al final fue, por un lado, a lo mejor buscar formaciones de cosas que les gusten, que luego nunca sabes, pero por ahí salen cosas. Sí. Y luego, a lo mejor, pedir ayuda. Yo también me apoyé mucho en gente que sabía mucho de inversión y que me echó una mano, y yo creo que al final, pues esa mano ayuda mucho. Sí, es que a veces no tenemos que hacerlo todos solos. Igual, a mí me vino muy bien también, formaciones y ayuda, sin duda. Sí. Y vale, y hablando de la parte de inversión, ¿no? Que es un tema todavía, pues eso, súper desconocido, que muchos, es que a mí me pasa, a veces yo digo, este tema es como muy grande para mí, yo soy cero de números, no lo voy a entender y tal, y ese ahora ya porque me voy metiendo, pero eso puede pasar. Entonces, ¿qué 2, 3 consejos darías para empezar a entender de qué va esto del mundo de la inversión? Si alguien quiere decir, pues venga, esto es como más natural y está más a la mano de todos, no solo de brokers, gente tal. ¿Por dónde crees que se puede empezar a familiarizarte con este mundo? Bueno, yo creo que lo primero es quitarte esa creencia de que es algo súper difícil, porque no lo es, de verdad, para nada. Y yo creo que además hoy en día hay inversiones muy fáciles de hacer, o sea, en plataformas online, que es meterte, registrarte. A ver, obviamente primero revisar que no sea un scam, que no sean estafas, pero bueno, que es que hay mucha información ahí fuera y yo creo que es muy fácil invertir pequeñas cantidades o grandes cantidades en plataformas bastante sencillas. Depende de lo que digo, de la versión luego al riesgo de cada uno y tal. Y luego, pues otra vez un poco más de lo mismo, formación. Es que libros... ¿Qué están? Y ya está. Tal cual. Y de verdad que no son formaciones complejas, porque también muchas veces entra el miedo de es que me voy a meter en esta formación y no voy a enterarme de nada. No, de verdad que no. Si es que al final... Yo a lo mejor sí otro consejo sería que empezaran por controlar sus propias finanzas personales, que es algo que hay mucha gente que no hace. Sí, tengo que traer a alguien para que nos hable de esto, de cómo controlar las finanzas personales. Sí, otro mundo. Simplemente hacer un presupuesto de lo que ingresas y lo que gastas y tener ese control de lo que tienes y partiendo de esa base, ya teniendo tu verdad de, oye, esto es lo que tengo y de lo que dispongo y cuánto puedo invertir y a partir de ahí, poco a poco. Claro. Sí, empezar primero sabiendo lo que tienes. Sí, es fundamental. Oye, pues estamos acabando. A mí me ha encantado, porque además es que son temas eso, ¿no? Me voy de viaje, me llevo a la familia a otro país, parte de inversiones, me encanta el momento, ¿no? Yo tenía casa comprada, la vendo y me voy a ir de alquiler. Estupendo, porque el plan era ese, me encanta. Sí. Entonces, las últimas 4 preguntas que os hago así en plan de respuesta rápida para cerrar. Un miedo que te quede por superar. Me has pillado. Tengo miedo a las alturas. Sí. Pero se lo podemos quitar, esto es una fobia. Pues sí, es como que no me apetece enfrentarme a ello, pero... Pero yo me decía Julia la serpiente, digo, pero no, déjame. Bueno, pues ok, perfecto. Exacto, yo igual, déjame. Muy bien, ya lo haremos. Pero bueno, sí. ¿Un sueño que te quede por cumplir? Ay, es que los sueños los voy... O sea, no tengo grandes sueños. Vivo en un sueño. Es que de verdad, me suena muy
muy romántico, pero no. Yo creo que estoy viviendo la vida de mis sueños y si surgen ideas, pues las seguiremos intentando hacer. Qué bonito, es la primera persona que me dice esto. Sí, tal cual. Vale, ¿dónde te encuentran? Si quieren encontrarte, ver los consejos que dices y tal, ¿dónde te pueden encontrar? Pues tengo una cuenta de Instagram, que es amonme. Vale, la pondremos en el texto. Sí. Y ya está. Bueno, ¿y tu libro? Y mi libro, sí. Tengo un libro que se llama Vende tu casa y compra tu libertad, que lo has mencionado antes, que ahí es verdad que cuento todo, o sea, ahí sí que hay, vamos, pelos y señales con todas las cifras y todo, y también la parte personal de apego y todo, que yo creo que es súper importante. O sea, que si alguien quiere copiarme, es la forma más fácil. Exacto, lo pondremos también en el texto. Sí. Y luego, la última, ahora que has visto, además nosotros nos conocemos bien, grabamos de lo que hablamos y tal, ¿a quién recomendarías para traerlo para hacer una entrevista de Vidas al otro lado del miedo? ¿A quién recomendarías para que pudiera invitar para decir, oye, pues esta historia también ayuda y también son cosas que a veces no se ven? Y... Pues es que lo primero que me ha venido a la mente es mi marido. Bueno, ¿por qué? Porque él, fíjate, yo sí que había salido de España alguna vez y había emprendido y había hecho como mucho tal, pero él sí que fue muy radical el cambio cuando se fue a Bali y lo ha pasado mal. O sea, él a lo mejor es esa parte más de la cara oscura, ¿no? Ya, de cómo deconstruyo mi identidad. Él pasó de los 3 primeros meses en Bali, él estaba, ¿no?, diciéndome cada día, vámonos, ¿qué hacemos aquí? Esto es una locura, buscando su identidad, debajo de las piedras, o sea, y ahora es un iluminado, o sea. Ahora me ha sobrepasado a mí. Oye, pues luego lo hablamos. Es lo primero que ha venido, es que ha sido, no se me ocurre. Qué bonito como habláis. Es que se nota cuando alguien sigue admirando a una persona, sí, y admira a una persona y ya sea tu pareja de 20 años. O sea, para que luego digamos que esto no existe todavía, hay esperanza. Hay esperanza. Su cambio ha sido mucho más grande que el mío, yo creo que sí. Qué bueno. Oye, pues muchas gracias, de verdad, me ha encantado. A ti. Y bueno, pues ya veis que hoy quería traer también una historia donde también hay cambio, hay superación de miedos y se tiene familia, se tienen niños, se tiene un trabajo estable, es decir, historia normal. Pero se puede, ¿no? Que muchas veces esas creencias y los miedos, cuando no los identificamos bien y cuando no nos damos cuenta de que ni siquiera nos atrevemos a decir que tenemos miedo, pero que queremos otras cosas. Y vamos a ir a seguir desmitificando creencias e historias, así que suscribiros al podcast, que tenemos más personas, además con historias también muy chulas, para identificarnos y ver que, bueno, que las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo y que a ese otro lado se llega con mentalidad, con acción, sin excusas y como una frase que me ha encantado, sabiendo que detrás del valiente también hay una mente pensante. Ahora solo hay que pensar bien, organizar y atreverse a darte cuenta si te vas a atrever a vivir al otro lado. Este podcast lo patrocina Hoteles Petit Palace, así que te voy a enseñar el precioso espacio en el que grabamos. Contamos con una ubicación en pleno centro de Madrid, es que tenemos Gran Vía a un lado, Callao al otro, y además tiene el check de Cookie Sitio perfecto porque me encanta su decoración, los tonos verdes y sobre todo la alegría que transmite. Y ahora vamos a seguir con la próxima historia inspiradora.